¿Se escucha bien? Sí. Qué diferencia. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, miren, pues igual como lo dijo la compañera de Iztapalapa al inicio de su ponencia, pues yo sí formo parte de la academia, ¿no? Lo que quiero presentar acá es un poco los avances de mi tesis doctoral, que me tardó como más o menos 4 años de investigación, pero obviamente lo quiero hacer de la manera más respetuosa hacia y para con ustedes, que sepan que es un trabajo que también hice desde el corazón y que busca obviamente también reivindicar sus derechos y sus identidades desde la academia, cosa que muchas veces es difícil, precisamente por lo que ya hemos venido discutiendo desde la mañana, los procesos que han vivido, que han hecho que pierdan ciertos elementos de su identidad, pero elementos, digamos, materiales, como sería la ropa típica, una lengua, pero en el fondo, pues ustedes mejor que nadie saben cuál es su identidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que quisiera discutir acá un poquito es cómo se construye la idea de autonomía como concepto desde la parte académica, desde la ciencia que yo trabajo, que es la sociología, y bueno, cómo a partir de las realidades que ustedes viven, esto ha ido cambiando, principalmente a partir del territorio que ustedes habitan. Digamos que clásicamente sabemos que el derecho de autonomía emana del derecho de la libre determinación y sabemos también que clásicamente desde la legislación, y desde el ámbito académico se restringe clásicamente a la autonomía, como una idea que va vinculada casi necesariamente con territorios propiamente rurales y poblaciones indígenas en el sentido más clásico de la palabra, entendiendo indígena por todo lo que el gobierno entiende, con toda la serie de discriminaciones y categorías que los excluye y las excluye a ustedes, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, pensar que dentro de los pueblos y barrios que habitamos en la Ciudad de México, hay diferentes tipos. Sabemos muy bien también que estas definiciones, regularmente el pueblo originario se utiliza como si fuera un solo pueblo originario y que todos son iguales. Acá yo casi siempre trato de acercarme a la tipología de Iván Gómez César, un antropólogo que seguramente ustedes conocen. Se calcula que en Ciudad de México hay alrededor de 1 a 1,5 millones de estadounidenses habitando y concentrados en la colonia Roma y en la colonia Condesa. Déjenme decirles que muchos de ellos están yendo hacia la Narvarte, hacia la del Valle, porque ya ni a ellos mismos les alcanza para pagar las rentas, que su estancia en México incrementaron los costos. ¿Cómo se vincula todo esto a la autonomía? Hay una forma, como digamos, muy cerrada desde la academia de concebir la autonomía, como les decía, clásicamente por un pueblo indígena que tiene ciertas características que son las que ahora puso la CEPI también, y por otro lado, el territorio. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, los casos que yo investigué, que fueron San Andrés Totoltepec en Tlalpan, que Fernando ya lleva mucho más tiempo investigando por allá, y otro pueblo que es la Piedad Ahuehuetlán en Benito Juárez, son casos muy diferentes, ¿no? En la Piedad Ahuehuetlán vemos la mayoría de propiedad privada, vemos muy poca gente que se autoadscriba como originaria, pero ¿por qué? Porque hubo un proceso de desplazamiento forzado súper fuerte hacia sus habitantes y el trabajo de campo que yo he realizado me ha permitido ver que muchos de los habitantes originarios de la Piedad Ahuehuetlán están replegados en vecindades de lo que ahora conocemos como la colonia Narvarte. Muchas de las personas a las que yo pude entrevistar en estas vecindades se asumen como originarias, pero digamos que el gobierno como que se encargó de ocultarlos en vecindades para que nadie los viera. Y es una cosa, hablando en términos de violencia, que ustedes, ya las dos compañeras que pasaron, lo dijeron muy claramente. En términos de violencia, para mí es uno de los casos más fuertes a nivel de pueblos originarios en Ciudad de México, porque también veamos cuáles son las etapas de expansión de la urbanización en Ciudad de México. Empezamos en los años de 1900 a 1930, lo que primero se urbanizó en Ciudad de México fueron las colonias centrales, ¿no? Cuauhtémoc, Benito Juárez, donde está la Piedad Ahuehuetlán y Joco, son los lugares que empezaron a urbanizarse primero y por ende ya no tienen espacios de siembra, ya no hay tierra comunal, ya no hay tierra de ejidal, cosa que sí ocurre en San Andrés Totoltepec. De aquí las diferencias de autonomías que se construyen. Digamos que en San Andrés Totoltepec lo que yo puedo observar es una autonomía más clásica en términos que se puede comprobar tal vez una identidad originaria de manera más simple, porque todavía hay tierras comunales, hay un consejo, ¿no? En esa parte de lo comunal, de lo ejidal,
Hay organización política también con este tipo de tierras, pero también está el Consejo de Gobierno Comunitario que se conforma en 2018. En 2018 también se conforma el de la Piedad a Huehuetlán, pero ya no hay tierras de siembra, repito, y la gente que se asume como originaria se le cuestiona por el fenotipo que tienen, por cómo se visten. Hay incluso espacios de la academia que me ha tocado que me digan que la gente de la Piedad a Huehuetlán está usurpando una identidad indígena, cosa que es muy fuerte, y volvemos al tema de la violencia. Muchos de los originarios de Ahuehuetlán, cuando Manuel Ávila Camacho decreta de utilidad pública el pueblo de Ahuehuetlán en el año de 1942, aparte de que lo decretan de utilidad pública para urbanización, ordenan el entubamiento del río de la Piedad. Y con eso, si ustedes han visto la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, sabrán, es ese pueblo, el de la Piedad de Ahuehuetlán al que me refiero, sabrán muy bien la violencia que implicó. Ahora en los diarios de la iglesia, en documentos oficiales de archivo, te dicen que los reubicaron en Iztacalco, pero no fue una reubicación. Cuando vas y haces entrevistas a las vecindades, a la gente que está en Iztacalco, te dicen, vinieron a sacarnos en camiones de basura para que la gente de clase alta pudiera venir a vivir aquí. En camiones de basura los sacaron en 1942, los fueron a botar a la colonia Tlacotal, Bramaderos y Ramos Millán, en camiones de basura a su suerte. Quien pudiera agarrar un terreno baldío, quien pudiera construir como pudiera. Es la fecha, desde 1942 hasta la actualidad, que esos habitantes desplazados forzados cada año en el mes de abril regresan a la iglesia de la Piedad de Ahuehuetlán en peregrinación para celebrar a su Virgen. Y durante ese trayecto pasan diferentes violencias, ya saben la clásica, que no quieren que avienten cohetes, que no quieren el ruido de las bandas, pero es regresar a su identidad. Ahora veamos bien, lo que he estado pensando también, y es obviamente como este conversatorio idea de discutirlo con ustedes, este tipo de pueblos que están hacia el centro de Ciudad de México y que pasa también mucho un poco con algunos pueblos de Iztapalapa que están más cerca de la ciudad central. Yo vivo al lado de San Juan y Conextipa, que en Iztapalapa ya está muy pegado hacia Iztacalco, está digamos que mucho más urbanizado. Pero de esos 16 pueblos de Iztapalapa, a ninguno se le reconoció su identidad originaria, y Clara Brugada no hizo nada, ¿no? O sea, ahora, como bien decían en un inicio, es muy difícil el contexto político que se viene en estos próximos 6 años, donde es muy difícil poder poner una ilusión en un gobierno como el de Clara Brugada cuando no se hizo nada de manera local en Iztapalapa por defender a sus pueblos originarios, fuera de estos proyectos que parecen preparar el territorio de Iztapalapa para la gentrificación, ¿no? Como las utopías, por ejemplo, que son muy cuestionables, ¿no? Entonces, a partir de estos procesos de transformación del territorio de estos pueblos, vemos mayor urbanización en el caso de los pueblos de Iztapalapa, en los casos de Benito Juárez, por ejemplo, también, y los de Cuauhtémoc, donde el territorio, conceptualmente desde la academia, tiene que concebirse de otra forma. No podemos hablar de un territorio en términos de control cultural, de un espacio físico únicamente. Hay otro espacio que ustedes conocen muy bien, que no está en los límites de los mapas, que es el espacio sacralizado, que seguramente también la conocen. Mariana Portala Ariosa ha desarrollado mucho al respecto, el pensar el territorio desde la vida que ustedes tienen y cómo lo habitan como un espacio sacralizado, y ella utiliza mucho el concepto de memotópico, ¿no? Es un libro que apenas salió en 2023, pero a mí me gusta mucho, porque ella lo que refiere es que el espacio de muchos pueblos originarios son memotopías. ¿Qué significa esto? Son espacios de memoria. Ustedes recuerdan dónde sembraba su papá, dónde sembraba su abuelo, qué significaba el agua, qué significaba un pozo, cuáles eran los usos sociales que les daban, cómo era la iglesia antes, cómo eran las casas, infinidad de cosas que viven en su memoria, y que a partir de esa memoria se construye una identidad que se vuelve a afianzar en un territorio que el gobierno no reconoce como un territorio originario, porque para reconocerlo como territorio originario quieren a fuerza ver milpa y siembra del que el gobierno mismo los ha despojado de manera histórica en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Eso es en general lo que yo quería comentar. Ahora, el pensar a los pueblos originarios como tipología o diferentes tipos nos ayuda a entender que no son todos iguales, que hay diferencias y que por eso mismo no podemos encasillarlos, de que si un pueblo no cumple con alguna de las características que nos dicta la CEPI, entonces ya no es pueblo. Hay adaptaciones, y ustedes mejor que nadie lo saben que han pasado por procesos de adaptación cultural en donde han sobrevivido a estas diferentes etapas de tanta agresión, de tanta violencia, ya no diría yo sistémica, sino epistémica. Pues es una violencia que les impide ejercer sus propias epistemologías, que es decir, sus filosofías, sus formas de pensar,
el origen del conocimiento que tienen de manera local en cada uno de esos pueblos, todo eso ha sido epistemicidio a lo largo de la historia y se quiere continuar haciéndose en este momento. Por eso es que es tan importante estos procesos de autonomía y por eso es que el gobierno les pelea tanto, ¿no? Ahora, lo que se dice clásicamente en estudios sociológicos acerca de la autonomía es que sin territorio no hay autonomía, y por ello también el gobierno pone muchas trabas para el reconocimiento del territorio, pero ustedes saben muy bien que el territorio no es ese que el gobierno reconoce, sino ese espacio que ustedes cuando hacen peregrinaciones en sus fiestas patronales lo marcan con toda la ruta que ustedes van haciendo, y ese es el territorio de sus pueblos, y ese es el territorio que hay que defender, y la vía de la autonomía ha demostrado serlo, ¿no? Ahora, en el caso de la investigación que yo hice, me dio oportunidad de hacer 2 estudios de caso, que es San Andrés Totoltepec, como ya les dije, en Tlalpan, y la Piedad de Huehuetlán en Benito Juárez. Pero ahora estamos viendo que a la luz también de la Constitución y de los procesos de reivindicación de ustedes, es posible que ya haya muchos otros pueblos más. Ahorita lo vimos, ¿no? Aquí en Zapotitlán ya hubo, yo venía caminando y no sabía, de hecho al final sí puedo platicar con alguien de Zapotitlán, lo agradecería mucho. Se ve ahí un cartel, ¿no?, de que ustedes ya decidieron que van a tener un consejo local alejado de los partidos políticos. Entonces estos procesos son súper importantes, y sobre todo compartirles lo que he tratado de hacer inteligible a la academia, que a veces es tan cerrada, ¿no? No podemos pensar que solamente los pueblos del sur de Ciudad de México o del oriente van a querer reivindicar autonomía. Y para eso fue la revisión del caso de la Piedad de Huehuetlán. Hay pueblos en el centro de la Ciudad de México que están reivindicándose como originarios y que están reivindicando consejos de gobierno autónomos y comunitarios. Y aparte, el rasgo esencial, ¿no?, que yo veo, no estoy diciendo que los hombres no participen, por supuesto que participan, pero sí veo una franca presencia de mujeres adultas mayores, sobre todo hacia la parte de los pueblos del centro, como Sonjoco, como es por ejemplo la Piedad de Huehuetlán, de mujeres adultas mayores de arriba de 80 años. Todo el consejo de la Piedad de Huehuetlán son mujeres de 80 años para arriba, a excepción del presidente del consejo de gobierno, que es un chico, bueno, un chico más o menos mayor, de 50 años, ¿no? Pero comparado con las compañeras adultas mayores, pues digamos que es un jovenazo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era básicamente lo que quería compartirles. También no es mi idea apropiarme de su palabra, por eso quise hacerlo así muy muy breve. Y sobre todo agradecerles. Yo valoro mucho el trabajo que ustedes hacen, son los únicos y las únicas defendiendo la Ciudad de México en términos identitarios, en términos de medio ambiente. Casi no hay gente luchando con esta perspectiva. La diferencia que ustedes otorgan identitariamente es súper valiosa, y yo creo que es para agradecerles todo lo que han hecho hasta ahora y pues apoyarlos en lo que sea posible, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, seguiría Fernando. Nada más, ¿cómo es tu presentación? ¿Cuál es la base? Es la territorial. Bueno, ahí miro. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Antes de empezar el diálogo, me gustaría agradecer mucho al Frente por brindar este espacio de diálogo, y también a las representaciones y autoridades de aquí de Santiago Zapotitlán por invitarnos aquí a su pueblo, y también pues, para poder dialogar y conocer estas experiencias de construcción de autonomía y autogobierno que se están gestando en muchos pueblos de la Ciudad de México, no solamente, como lo decía Fernanda, en el sur de la ciudad, sino en diversas latitudes, centro, norte, oriente y poniente. Yo lo que quiero, bueno, mi nombre es Fernando Vargas, soy ¿Cuál es tu presentación, perdón? Se llama Conversar. ¿Estás abajo? ¿Sí? ¿En la de Kingston? Ajá. Es un archivo que se esta. Aquí me voy a poner para no me vaya. Ahí está. Yo soy antropólogo y he colaborado, me encuentro colaborando en algunas comisiones del Frente con algunos proyectos de talleres y también de documentación y memoria.
Pero aparte, yo realizo mi investigación del posgrado en 2 experiencias de construcción de autogobierno aquí en Ciudad de México. Una de ellas es San Andrés Totoltepec, con el Consejo de Gobierno Comunitario, y otra es con el Consejo Autónomo de Gobierno del pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco en Xochimilco. A partir de ahí yo quisiera plantearles una reflexión, empezar un diálogo sobre un conjunto de procesos que están sucediendo en los pueblos originarios de la Ciudad de México, principalmente en aquellos pueblos que han iniciado procesos de construcción de autonomía y autogobierno basada en la reformulación de su esquema de representaciones políticas y de reconstitución territorial a la luz de estas representaciones. Uno de estos procesos que están llevando estos pueblos ha sido la formación de un conjunto de normatividades, como en San Andrés Totoltepec voy a referir, que es el Estatuto de Gobierno, que estas normatividades han sido procesos de construcción normativa a partir de que el pueblo y los consejos de gobierno han dialogado sus historias, testimonios, demandas políticas, estrategias de defensa del territorio, dimensiones del patrimonio y de impartición de justicia en un conjunto de artículos, de capítulos o de títulos que buscan construir un derecho al margen del derecho estatal y al mismo tiempo en una constante comunicación y en un constante entramado. Entonces, lo que yo les quiero proponer es empezar a pensar que este tipo de normatividades podemos entenderlas como un derecho originario que se está construyendo en muchos pueblos originarios de la Ciudad de México y que tiene que ver con una forma, una estrategia de construcción de autonomía en términos de reconocimiento de derechos, pero también de defensa del territorio. Si podemos pasar a esa mera. Okay. Quiero retomar una idea que decía Alejandro al final de la mesa anterior. El gobierno de la Ciudad de México, y desde antes, cuando era Distrito Federal, construyó a través de un conjunto de políticas públicas y programas sociales una forma de entender a los pueblos originarios desde lo gubernamental. Por una parte, en estas primeras políticas, por ejemplo el PAPO, e instituciones como el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, la misma CEDEREC, empezaron a abrir ciertos canales de participación política para pueblos originarios dentro del gobierno del Distrito Federal. Esto generó ciertas vinculaciones entre los pueblos y su impulso político, pero también generó un efecto o una consecuencia. Muchos de estos pueblos o muchas movilizaciones en ese momento se oficializaron dentro de las lógicas gubernamentales y burocráticas, pero también de los partidos políticos. Desde 2016 y paralelo al proceso constitucional de la Ciudad de México que podemos identificar con el proceso de elaboración, aprobación y entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México y posteriormente sus leyes secundarias, muchas poblaciones empezaron estos procesos de construcción autonómica al empezar a cuestionar muchas de sus representaciones políticas, como coordinaciones territoriales o subdelegaciones en el caso de Tlalpan, que estaban fuertemente cooptadas por las ahora alcaldías, en ese tiempo delegaciones, e indirectamente por los partidos políticos. Los procesos de construcción autonómica, como en San Andrés Totoltepec, iniciaron por apropiar los métodos selectivos y reconvertirlos de una forma de votación universal a una forma de asamblea. Al mismo tiempo, reconstituyeron su esquema de representación política que estaba
altamente verticalizada en el subdelegado, en los coordinadores territoriales, como aquí la experiencia de Zapotitlán, y empezaron a construir órganos de gobierno y de representación política colectiva y colegiada, donde la toma de decisiones se realiza de forma colectiva. En el caso específico de San Andrés Totoltepec, alrededor de 2021, a la mitad de la primera gestión del Consejo 2018-22, el Consejo estaba empezando a protocolizar muchas de sus acciones que antes el subdelegado hacía como parte de la agenda burocrática de las alcaldías, pero el mismo Consejo las reformuló a la luz de las decisiones colectivas y de la atención de las problemáticas del pueblo de San Andrés Totoltepec que se buscaban tratar a partir de un conjunto de trabajos coordinados entre el Consejo de Gobierno y las autoridades ejidales, comunales y eclesiásticas. En un momento de esta construcción de gestión administrativa, empezaron a darse cuenta que era importante, primero, protocolizarlas de forma escrita y, en segundo término, relacionar estas normatividades con otras normatividades que ya estaban realizadas. Por ejemplo, la integración del consejo por concejalías, los criterios de elegibilidad de cada uno de estos concejales, los tiempos y las formas de convocatoria a asamblea y principalmente la relación de esta nueva figura frente a la burocracia de la Ciudad de México, alcaldías y gobierno central, pero también frente a los habitantes originarios y no originarios que residen en la población. En este sentido, el Estatuto de Gobierno es resultado de todo este proceso de construcción de autonomía que ha significado el Consejo de Gobierno en San Andrés Totoltepec y que hasta hoy estamos dialogando para comprender si puede entenderse también como un proceso de construcción de autogobierno en la Ciudad de México. Pero bueno, ¿podemos poner la siguiente? Gracias. Quiero dialogar un poco esta propuesta de cómo entender el derecho originario bajo los siguientes puntos. En un inicio, quiero especificar que el que un pueblo tenga un estatuto, una declaración o una normativa escrita no significa que antes no tuviera un derecho propio. Sin embargo, cada pueblo tiene un conjunto de normatividades que regulan su vida social en diferentes dimensiones y que no necesariamente tienen que estar escritas. Sin embargo, muchos de estos pueblos que han empezado estos procesos autonómicos han observado que tener una normatividad escrita puede impulsar ciertas relaciones y frentes de lucha, principalmente en términos de reconocimiento y de defensa del territorio. En este sentido, quiero proponer que entendamos el derecho originario como una traducción de toda una complejidad sociocultural y normativa que tienen los pueblos originarios para regular su vida social, y que en algún punto o que mediante el trabajo colectivo del pueblo y sus representaciones políticas empiezan a dialogar y en una dimensión como positiva, dimensión positiva, a discriminar qué de esas normativas pueden ser traducidas de forma escrita para poder impulsar sus representaciones políticas en estos procesos de construcción de autonomía y de autogobierno. En este sentido, el Consejo de Gobierno Comunitario empezó a elaborar estas normatividades, que es el Estatuto de Gobierno, con base en observar qué de toda la complejidad de su pueblo, su complejidad normativa en las áreas económicas, políticas, socioculturales, deportivas e incluso espirituales, como lo dice Fernanda, pueden establecerse de forma escrita para poder fortalecer las múltiples comisiones que integran el Consejo de Gobierno y que a la postre representan a cada una de las autoridades del propio pueblo, autoridades comunales, ejidales, eclesiásticas y grupos representativos del pueblo.
Entonces, quiero especificar una dimensión de este proceso de traducción, de construcción de derecho originario en una parte fundamental de San Andrés Totoltepec, que es la cuestión identitaria. Si ustedes ven ahí el estatuto de gobierno, se llama del pueblo indígena originario de San Andrés Totoltepec. Esto lo podríamos pensar en otros contextos de poblaciones indígenas como una sinonimia o como una redundancia. Todos sabemos que aquí en la Ciudad de México hay una diferenciación entre ser indígena y ser originario, más allá de las diferenciaciones estatales que han sido legisladas entre pueblos originarios y comunidades indígenas residentes. El hecho de que San Andrés Totoltepec se haya adscrito como indígena y como originario derivó de todo su proceso judicial, de donde fue constituido este Consejo de Gobierno. En el momento en que San Andrés Totoltepec, en 2016, entra a judicializar sus procesos electorales ante el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral, tanto local como federal, desconocían, y los concejales te lo pueden decir, que específicamente les decían que no sabían que había pueblos indígenas u originarios en la Ciudad de México. Entonces, los promoventes de San Andrés Totoltepec tuvieron que ir y establecer audiencias con los magistrados del tribunal y la sala regional para decirles: somos pueblo originario, somos un pueblo también indígena, pero aquí hay una diferencia identitaria. Sin embargo, en términos del proceso judicial electoral, los promoventes del juicio tuvieron que autoadscribirse como indígenas nahuas de forma estratégica para que el Tribunal Electoral pudiera reconocerlos y acreditarlos en el juicio como una población indígena. Y esto se los estoy contando cuando paralelamente estaba el proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces no había en ese momento mucha normatividad no había normatividad a nivel constitucional, y lo único que existía para ese momento era la Ley de Participación Ciudadana, las políticas públicas, etcétera, que definían de manera muy acotada qué es, cómo se tiene que entender en el Estado un pueblo originario. Entonces, a través de todo el proceso judicial y la construcción del Consejo de Gobierno Comunitario, ya en el ejercicio de su gobierno, el Consejo retoma esa misma autoadscripción como pueblo indígena, pero la articula a su ser originario, que también es una diferenciación y una autoadscripción del propio pueblo de San Andrés Totoltepec. Esta doble autoadscripción empezaron a vincularla no solamente como una identidad que caracteriza la nueva forma de gobierno en el Consejo, sino también la trajeron continuando esta dimensión estratégica, es decir, para poder vincularse a la legalidad en materia de pueblos indígenas a nivel federal y a el marco normativo constitucional local. Esto fue realizado en todo el proceso de emisión y publicación de la Constitución. Actualmente con la Constitución tal vez no sería necesario, pero el pueblo de San Andrés Totoltepec, el Consejo de Gobierno Comunitario continuaron con esta doble identidad. Esta identidad, que empezó a construirse desde el proceso judicial durante la gestión del Consejo, la llevan como normatividad al Estatuto de Gobierno para empezar a definir que son indígenas por autoadscripción, pero también son pueblos originarios por toda una pertenencia territorial, política y sociocultural de ser un pueblo de origen tepaneca que ha tenido una presencia desde antes de la conquista. Con lo que no quiero decir que los pueblos originarios a fuerza tienen que tener un antecedente precolonial, porque ese es uno de los principales puntos que la CEPI ha instrumentalizado en el sistema de registro para determinar quién es pueblo originario y quién no. Entonces, ante todo este tipo de políticas, y con esto quiero cerrar, como el sistema de registro, como el PGOT, como el PGD, como todas las políticas y legislaciones que impactan indirecta o directamente a los pueblos originarios, este tipo de normatividades se están constituyendo en
en otros pueblos como Santa Cruz Atoyac o el pueblo originario de Joco, para poder defender su territorio, su identidad y sus representaciones políticas frente a las problemáticas coyunturales que vive cada pueblo, pero que a su vez son problemáticas que conciernen a todos los pueblos de la Ciudad de México. Quiero cerrar esta presentación haciendo una provocación en el sentido de que este tipo de derecho originario que está expandiéndose no solamente a nivel normativo, sino en términos de representaciones políticas en toda la ciudad, pueda ser no solamente una forma de reflexión, sino también una propuesta que pueden llevar a sus pueblos, principalmente aquellas poblaciones que estén en procesos de construcción autonómica. Entonces, quiero cerrarlo ahí. Quiero que podamos pensar y empezar a dialogar si es que este derecho originario puede impulsar ciertas representaciones o realmente tiene otros sentidos. Y ahí lo dejaría. Gracias. Gracias. Adelante, sigue el compañero Héctor de la Vega. Debo empezar pidiendo una disculpa, pero debo seguirme a los 10 minutos de lectura fijados en la convocatoria. Dejo la mesa de texto completo, así que me limitaré a leer las partes sustanciales del tema. Dicho lo anterior, comencemos. Es un escrito en memoria de la compañera Goyis, que el día de hoy, una compañera indígena oaxaqueña, promotora de autonomía, que el día de hoy cumple un año de su partida. Resistir, recuperar, reconstruir. Sabemos que resistir es importante, pero la experiencia nos dice que no basta ni alcanza. Es necesario tener la fuerza y organización para recuperar todo aquello que legítimamente se nos ha arrebatado y reconstruir al menos a como estaba antes del despojo para, desde ahí, empezar a edificar la vida que queremos y merecemos. Antecedentes. El crecimiento de la Ciudad de México ha estado desde siempre cimentado sobre el despojo y la miserabilización de los grandes sectores de la población, aunque no lo crean si existe la palabra. Si bien es cierto que no es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de lo que hemos padecido en la cuenca de la Náhuatl, también lo es que uno no debe hablar sino de lo que sabe y le consta. Sin necesidad de remontarnos a la desecación de los grandes lagos que rodeaban al gran Tenochtitlan, podemos afirmar de primera mano y como testigo directo que, tras las palabras progreso y desarrollo que suelen utilizar los gobiernos en turno, se esconde el despojo de lo muy poco que tienen millones de mexicanos para incrementar groseramente lo muy mucho que posee el puñado de familias que realmente sobre quienes administran los dineros públicos, independientemente si el color de la camiseta partidaria de ese gobierno es el color azul, amarillo o guinda. En el DF los hemos sufrido todos. No vayamos muy lejos en el tiempo, y el progreso y el desarrollo de la Ciudad de México se ha caracterizado por priorizar tanto la construcción con dinero público de zonas de desarrollo económico que obedecen a los intereses de quienes realmente detentan el poder, por donde se le ve a ellos que no es perverso. El gobierno en turno expropia pobladores de grandes extensiones de tierra, invierte en obra pública, fondos del erario nacional en esos terrenos, para lo cual contrata a las empresas a las que ya les entregó a precio de regalo los predios expropiados a los pobladores, en los que se sentarán las nuevas zonas de desarrollo económico. Este es solo el primer paso porque no alcanzan 6 años para hacerlos factibles. Se requiere facilitar que los nuevos dueños puedan transportarse en las privilegiadas zonas en las que se encuentran sus mansiones a sus nuevos dominios, y otra vez se recurre, por causas de interés públicos, a la expropiación de los más jodidos para construir las vialidades que dotarán a los menos. El dinero público se gasta más en obra de infraestructura que beneficia a los ricos de siempre que lo que se destina para cubrir las necesidades básicas de quienes generan la riqueza. La obra social en transporte público, vivienda, salud y educación resuelve miserablemente las necesidades de los más desposeídos. Sin entrar en más detalles, basta señalar que las llamadas ciudades dormitorio tienen
tienen cada vez mayor densidad poblacional. La que hay en Iztapalapa, por ejemplo, 16.200 personas por kilómetro cuadrado, es casi 3 veces mayor que el promedio de la Ciudad de México. La comparación se dispara, comparada con los menos de 300 personas por kilómetro cuadrado que habitan las colonias en las que viven los privilegiados. Por ahí va el asunto del transporte, educación y salud. Como los datos no sirven necesariamente para entender esta lógica desarrollista, basta señalar como ejemplo la Santa Fe salinista y los segundos pisos obradoristas. Diría Mafalda, una de mis filósofas favoritas, que nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Y citando a Eduardo Galeano, la riqueza en el mundo es resultado de la pobreza de los demás. En pocas palabras, para que unos cuantos sean más ricos, muchísimos tienen que ser mucho, pero mucho más pobres. Según los números que me presentan que ellos gobiernan, las cosas van a toda madre. En decirles de que todavía está, pero ya casi se va. Los mexicanos estamos muy felices. Vayan ustedes a saber dónde ese señor compró su felizómetro. Lo cierto es que eso que él dice solo ocurre en la economía suya, porque en la economía, en la nuestra, lo que realmente cuenta es lo que se nota en la mesa de nuestros hogares. Y lo cierto es que si antes no alcanzaban los ingresos de cabeza de familia para hacer 3 comidas decentes al día, ahora, aún sumando los ingresos laborales de los cabezas de familia, porque trabajan los dos, y los montos de distintos programas de bienestar, el resultado es el mismo, no alcanza. Los números no mienten. En la escala nacional, los más ricos de siempre han visto incrementadas sus riquezas a más del doble de lo que ya tenían. Antes de que asumiera el gobierno, que en cosa de un mes tirárselos, y 7 días será su racho la chingada. No quiero ser malhadado, sí lo soy, pero así se llama. En la cuenca de la Náhuac son ya 24 años de padecer el obradorismo y así no sabe. En el imaginario social se suele vincular la palabra existencia a imágenes de gente bloqueando una vía, ya sea para exigir una acción de gobierno o evitar que se construyan unidades habitacionales a costa de los terrenos de conservación y o cada vez más frecuentemente para demandar acciones contra la desaparición, asesinato y asesinatos de nuestros familiares, amigos o solamente conocidos. Y no importa que sean áreas protegidas, para eso tienen sus diputados que violan las leyes y derechos, modifican a todo lo pasado los usos de suelo, ya sea para favorecer a las grandes constructoras privadas o para las unidades habitacionales que construyen para su mercado de negocios, que es en lo que se han convertido todas, sin excepción, las llamadas organizaciones de solicitantes de viviendas, que son negocios y propiedad de los llamados asesores legales. Por mucho que digan las autoridades, los radios que la geografía no se puede modificar. Sencillamente no hay ni más tierra ni más agua de la que hay. No hay mitigación posible, porque ni el territorio ni el manto acuífero crecen. Hay lo que hay. Hemos aprendido que alimentarse por lo perdido no sirve, que solo ponernos a que nos quiten más tampoco y que debemos construir cada día el hoy para tener un mañana. En los pueblos originarios de la cuenca de la Náhuac hemos evitado que nos roben los cementerios comunales, hemos podido recuperar el control sobre algunos pozos de agua en zonas más urbanizadas, se han podido crear como espacios colectivos huertos verdes. Son también colectivos varios sitios de intercambio justo de lo que nuestras tierras producen y nuestras manos crean. Hemos conquistado el derecho no solo a elegir a nuestras autoridades, sino que a que éstas sean y vigilen el uso de los programas territoriales. Que no lo hagan es otro asunto. En San Andrés sí lo hacen. Con la pandemia, mientras perder a muchos los dependes, comprendimos que era necesario recurrir a lo que como ya sabíamos que de una u otra forma practicábamos, solo que no sabíamos antes que fuera parte del resistir. Recurrimos a nuestros más mayores que les sabían eso de las hierbas, y a los jóvenes para colectar y repartir los alimentos, los peces, de modo que ya dicen, y que era en el apoyo mutuo en el que debíamos basarnos. Incluso en esas cosas como la salud pública, y como uso de la comida es, aparte de un gusto, un asunto de salud, estamos planteando recuperar la vocación agrícola de los predios antes que algún político se le ocurra sembrar cemento en nuestras tierras. También fue en tiempos de pandemia que empezamos a practicar sobre la educación de nuestros muchachos y muchachas.
Sabemos que, sin importar las calificaciones ni los resultados de sus exámenes preliminares, a la hora de presentar el de admisión a la educación media, a la inmensa mayoría nos mandaban, si bien les iba, a un Colbash y a los más a los CONALEP. No lo hemos resuelto, pero en principio nos estamos planteando darle voltereta al asunto. En palabras de una de nuestras compas en la pandemia: oigan, y si mejor nos traemos al pueblo a quien nos pueda enseñar lo que queremos y necesitamos aprender. Por ahí va el asunto. De paso resolvemos eso de la ocupación posescuela y evitamos que nuestra juventud migre, porque nos gusta o no, la tierra no crece. Se le pueden poner segundos y hasta terceros pisos a las casas, pero no hay forma de hacerlo en los horarios. En fin, en esta asamblea nos falta, pero mucho menos que cuando empezamos a platicar. Va por ahí, también le falta abrir una casa de saberes, en la que los más mayores les transmitan sus conocimientos a las más nuevas generaciones. Algo así como un lugar en el que los chamacos puedan decir sin pena: cuéntame un cuento, abuelito. Yo sí tuve la foto, pero la mayoría no. Decimos y sostenemos que resistir no basta. Siento la lucha por la vida fuera como una pelea box. Te puedes resistir a la defensiva un rato y hasta ganar algunos asaltos, pero tarde o temprano los brazos se cansarán, y sobre todo porque uno, esos dos de su pelean con relevos. Dos, el ring y la arena les pertenece. Tres, el referee es su empleado. Y cuatro, las reglas las pusieron y las cambian ellos con su pega su chingada gana. Vistas así las cosas, más mejor nos podemos asustar de chingadazos en solo estar parándolos. No son pocas las necesidades básicas que debemos resolver cada día. Pónganle la etiqueta que quieran: agua, vivienda, salud, alimentación, educación, y es resolviéndolas cada día cuando nuestra comunidad se consolida y se construyen las resistencias. Somos conscientes que son solo algunas luces las que no queremos ponerlas así como qué bonito y un billete, que son muchas las que hemos perdido, pero nadie nos puede decir que no las hemos peleado todas. A quien esto dice le queda la convicción de que seguiremos, pienso que ganaremos, que recuperaremos y reconstruiremos el colectivo, porque son colectivas nuestras necesidades y aspiraciones. Gracias por prestar sus oídos y regalar sus tiempos a este Vicente. Gracias, adelante. Perdón, también de San Andrés. Sí, ahorita ya la... Sí, buenos días a todos. Muchas gracias a este recinto cultural por abrirnos la puerta. Muchas gracias al Frente por la invitación. Mi nombre es Ángel y soy parte de la Red Socioambiental para Eso y Paz. Yo vivo aquí en Santa Marta, Catitla. Igual como la compañera, pues está muy cerca de Tahuacán, Mellehualco, Acahuatepel, Tecolostitlán. Antes todo eso era Acatitla, ¿no? Santa Marta, Catitla, después la dividieron. Y bueno, hay mucha historia ahí detrás. Pues yo vengo en representación de la red. Ahí somos 10 compañeros. Y bueno, a lo que nos dedicamos es básicamente a lo que dice ahí, ¿no? Cuidemos el Tepepolco. La siguiente, por favor. ¿Alguien sabe qué es el Tepepolco? Bueno, más o menos aquí tenemos un mapa donde podemos ubicarlo desde la época prehispánica. Es esto que está aquí. Este es Tepetzingo, el Peñón de los Baños, Aguizol, Sierra de Santa Catarina, que está aquí. Este es el Peñón Viejo, le dicen ahora, ¿no? Peñón Viejo, Peñón del Marqués. A la siguiente.
Tepepolco, aquí lo vemos hace 100 años, cuando todavía había pues algo de agua. Aquí tenemos diversas tomas, desde Texcoco, desde lo que hoy es Nesa, desde Chimalhuacán, aquí más cerca, cómo se veía. La siguiente, por favor. Bueno, ahora es lo que vemos el día de hoy, ¿no? Esta foto se hizo muy famosa en enero más o menos por Santiago Bravo, que es uno de los fotógrafos que ha estado documentando. Bueno, también trabaja en el cine, muchas montañas y aquí en la Cuenca de México. Y no sé si lo han visto realmente. Igual cuando pintaron las casitas y demás cuestiones que ha hecho pues el gobierno. Aquí vemos esto, ¿no? El cerro de lo que teníamos hace 100 años, nada más nos queda como un 30% más o menos. Ahí vemos unidades habitacionales metidas. Por acá está lo que le dicen el hoyo o la joya, y por eso no quieren ir para allá, no se quieren meter a esos lugares. La Joya, la Colonia del Paraíso, Unidades, Ejército de Oriente. Aquí hay varias colonias, no solo es el hoyo o la Joya, ¿no? Y ya aquí vemos pues la Ignacio Zaragoza, la México Puebla, del otro lado está Nesa. La siguiente, por favor. Aquí tenemos más tomas de lo que es el cerrito, ahí para que lo vayan pues viendo un poco, ¿no? Lo vayamos dimensionando y conociendo nuestro territorio y la zona del oriente. La siguiente, por favor. Pues aquí también nos ubicamos porque luego en mapas y en el medio ambiente y en esas instituciones pues no aparece Tepepolco, no aparece el Peñón Viejo. Lo que aparece ANP es Santa Catarina y el Huixasteca, ¿no? Huixastepetl, Cerro de la Estrella, que son ANP, áreas naturales protegidas se supone, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Aquí tenemos otra vista muy bonita, que no es la de Santiago Bravo, que es como desde allá. Ahora esta vista viene desde el oriente, desde el sur. Aquí está la Zaragoza y Nesa. Y esta es como nuestra zona de incidencia, ¿no? Que hemos estado ahí trabajando los magueyes, reforestando y haciendo varias otras cuestiones lúdicas y artísticas. Bueno, nosotros nos conformamos de esta comunidad aledaña y de pueblos cercanos. Somos vecinos. Esto es una iniciativa comunitaria, autogestiva, apartidista y sin fines de lucro, ¿no? O sea, tampoco estamos registrados como ACE ni nada de eso. Surge en 2019, después de conjuntarnos entre varios otros colectivos y porque tenemos incidencia en el cerro desde el 2015, ¿no? con otros compañeros. Bueno, aquí ya son otras cuestiones. Esta presentación luego la hago en otros lados. Sí, aquí estas fotografías, más que nada que vean las fotografías, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema, ¿no? Esto de la autonomía, es como ponerse nuestras propias reglas, ¿no? Nuestras propias leyes nosotros mismos, ¿no? Eso significa la autonomía, que a la vez proviene de esta palabra de la libertad, ¿no? Del ejercicio de la libertad. Todas estas fotografías y cuestiones que vamos a ver aquí, pues es lo que hemos hecho desde esos años, ¿no? De tener un huerto, de tener un vivero, de tener un temazcal. Todo esto, ¿con qué finalidad? Bueno, como mencionaba, con el cuidado del Tepepolco. Y el Tepepolco significa en el Cerro Grande. Ese es su significado pues en náhuatl, y recuperamos esa palabra para que nos vaya arraigando, ¿no? Hacia lo que es el territorio y se vaya cambiando la imagen de lo que se dice de Iztapalapa o de lo que se dice de ese lugar, ¿no? En especial. Aquí vemos varias imágenes de trabajos que hemos hecho con los magueyes, una escuela de los chiqueros, demás cuestiones, ¿no? Lo importante es como ponernos en acción, ¿no? Y gracias a esta iniciativa vamos creando pues esto, ¿no? Varios logros, pero también tenemos varios desafíos ahí que todavía es muy difícil solventar, ¿no? Porque como es autogestivo, pues nosotros tenemos que poner nuestros recursos, ¿no? Hay que poner la herramienta, poner nuestro tiempo, hay quienes tienen más que otros, y luego pues estar ahí contra pues, las adversidades, ¿no? Que hay ahí, como la inseguridad, personas que se quieren todavía subir más al cerro, ya de por sí ya casi están llegando desde la vista norte hasta arriba, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, durante este camino nos hemos dado cuenta que, aquí vemos los trequios que realizamos cada 15 días, nos hemos dado cuenta que no tenían ninguna protección, como las ANPs.
ninguna declaratoria que las protegiera como reserva o agua, ninguna de esas. Pero bueno, gracias al trabajo y a ciertos actores políticos y sociales, ya apenas este 17 de julio, pues se logró su decreto, ¿no?, de protección ahora de valor ambiental Tepeporco, ¿no? Así lo decidimos, que se recuperara este nombre originario, en vez de llamarle, como todavía se le suele llamar, ¿no?, y está bien, que es Peñón Viejo o Peñón del Marqués, como se le llama al cerrito, ¿no? Inclusive ahí está una estación de la línea A que se llama así, Peñón Viejo. Aquí más carteles y cosas de lo que hacemos. Como les mencionaba, este es un logro que ya sea ABA, área de valor ambiental, y entra en la categoría de bosque urbano, y demás cuestiones, ¿no? Pero bueno, lo importante no es que entre ahí, es un avance y es un paso más. Lo que sigue es informar un consejo rector, demás cuestiones, pero más que esperar a que las instituciones hagan algo o que nos estén apoyando o no apoyando. Lo bueno es que aprovechamos esta coyuntura porque están las elecciones y sabemos que tal vez por eso nos apoyaron, ¿no? Ya después, quién sabe, ¿no? Ya sabemos lo que sucede. Pues es lo mismo con lo que pasa aquí, ¿no? Esta es ANP, la Sierra de Santa Catarina, pero pues el Yugobarisque ya va a desaparecer, ¿no? Aquí el Chatepe también ya está desapareciendo. Hasta Mazatepe, Tecuautzin y Tutlamo, Tetlalmanche, pues todavía sigue sobreviviendo, ¿no? Porque nada más son ciertos polígonos los que lo defienden. Entonces, lo que hacemos y seguimos trabajando es nosotros mismos. Con todas estas actividades que aparecen aquí, esa es la forma de lograr una autonomía y de tener libertad antes de por ejemplo, ser una AC, ser, no sé, alguna otra figura. Esto nos da autonomía porque nosotros mismos, y esto es voluntario lo que hacemos, convocamos a demás personas a los tequios, a las caminatas. Hay mucha cuestión y lo que estamos haciendo es trabajando también, como les decía, en cambiar esta imagen que se tiene de ese lugar, sobre todo del oriente, porque es muy complicado a veces que hasta nuestros propios compañeros o familiares están en contra de nosotros, ¿no? De que uno va a hacer trabajo ahí, pero pues no le pagan, o invierte mucho tiempo, descuida ciertas cosas y tenemos muchos pendientes, eso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo no le llamaría que es como un sacrificio o algo así, sino pues estamos ahí por algo, ¿no? Y ya lo demás lo vamos a seguir pues queriendo, ¿no? De esta forma vamos también creando un grupo que se va nutriendo de más cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ya para terminar, ¿no?, rápido esta intervención, la recuperación de la memoria histórica. Ahí nos hemos conectado y acompañado, y están con nosotros también varios cronistas e historiadores de los pueblos, de los pueblos que mencionaban la compañera, y de lo cual también ahí estamos. Y bueno, también hemos aprendido la historia, ¿no? ¿Qué significa el peñón, ¿no? El peñón viejo, el Tepeporco. Rápidamente pues les puedo decir algunos detalles, ¿no? Este recinto es cultural y sagrado porque ahí se realizaban ciertos rituales y Montezuma tenía un zoológico ahí, una casa de descanso. Y bueno, la primera batalla naval, cuando ya inicia la conquista de Tenochtitlan, un año después de la noche de la victoria de Cuitláhuac, es cuando vienen los españoles, los bergantines y miles de canoas que se prepararon durante un año para asediar la ciudad. La primera batalla es aquí en el Peñón Viejo, ¿no? En el Tepeporco, es ahí donde se da esta batalla. Después se vuelve el cuartel de Cortés y demás, y en unos 2 meses, 3 meses, pues ya cae la ciudad. Tiene mucha historia el lugar, ¿no? Aparte de que no se reconoce, pero bueno, nosotros estamos ahí como insistiendo y compartiendo toda esta información. Bueno, otra cuestión muy importante es que también fue un cuartel durante la guerra contra los Estados Unidos, ¿no? En el 48, ahí también se banderó al ejército irlandés, ¿no? Recuerden que venían con ellos, pero los irlandeses son católicos, no protestantes como los británicos y demás, entonces vieron cierta injusticia y cierta, pues se querían unir con nosotros, ¿no? Contra el gobierno. Ahí Santa Ana los abanderó, 8 de agosto del 48 y demás. Igual ahí tiene mucha historia, cuando viene Zapata en la revolución, este pueblo de Santa Marta Catitla, que eran todos estos 5, pues los apoyan a los zapatistas, apoyan pues al ejército que estaba antes con Madero, demás cuestiones, después a Carranza. Tiene demasiada historia esta zona, no solo el Tepeporco, ¿no? De ahí que con estas alianzas y demás cuestiones estamos haciendo incidencia y tratando de cambiar esta imagen.
Y bueno, ya lo que vemos hoy en día, comunidades habitacionales, después de que estuvo la minera ahí hasta los 90s, 80 más o menos, pues ya vieron cómo lo dejó, ¿no? Era más grandecito el volcán, es un volcán como todo lo que tenemos aquí en la cuenca, es un volcán. Y bueno, hasta fechas aún más recientes, ¿no? Ahí estuvo Diana Llano de Iztapalapa y ella misma estuvo dando ahí el cemento y materiales para hacer sus obras y que se sigan invadiendo, igual su esposo. Es contra este tipo de cosas que uno pues va haciendo frente, va luchando, pero bueno, pues nada más lo dejaré ahí un poquito. También mañana tenemos una caminata, tenemos cada mes caminatas allá ambientales para seguir haciendo comunidad y tejer las redes con la gente, porque también eso nos ha fallado un poco, ¿no? Dentro de nuestra autonomía a veces no tenemos el tiempo, además la logística, otro tipo de cuestiones para integrar a la gente, ¿no? Para integrar a la sociedad, para que vayan a conocer este lugar y no les cuenten, ¿no? lo que dicen que es. Ya tenemos ahí una caminata filosófica y la vamos a llevar a cabo. Cada mes hay diferentes caminatas, hacemos de quelites, bueno, hay acampadas, demás cuestiones, ¿no? Bueno, ya lo dejaré ahí, nada más como compartiendo esta experiencia que tenemos que vamos logrando, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Siguen los compañeros de transporte alternativo, bicicletas desde los pueblos del sur, desde Milpalta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras. Veo que hay jóvenes, creo que de la universidad, niños, qué bueno que estén aquí. Esto lo comparto porque esta plática que queremos tener con ustedes el día de hoy nos parece muy importante, muy necesaria. Qué bueno que el Frente esté haciendo estos conversatorios. Sin embargo, insistiremos en que se tiene que hacer más. De verdad se tienen que abrir espacios de diálogo porque hay mucha ignorancia en muchos temas, ¿no? No solo de información o conocimiento académico, llamémoslo así, sino de lo que pasa en otros pueblos, en otras comunidades. Entonces, el día de hoy, rápidamente, nosotros somos la Red Ciclista Milpa Alta, nos conformamos ahí por la pandemia, ahí nos construimos. Y como decía el compañero pasado, también es un proyecto autogestivo, no estamos vinculados a ninguna institución, no somos AC, no recibimos ningún apoyo, todo se gestiona a partir del ejercicio y el interés que tenemos de hacer este trabajo. Y bueno, teniendo en cuenta que estamos en una mesa de construcción de autonomía, nos parece muy importante compartir nuestra experiencia. Y vamos a partir de que entiendan que Macario y Nathaniel somos del pueblo de Milpa Alta, somos campesinos, hemos sido estudiantes, hemos sido docentes. Bueno, ese tipo de actividades nos han permitido tener una visión más integral, que eso es lo que se tiene que hacer ahora. El pensamiento fragmentado o en pedacitos pues no nos ayuda mucho. Entonces vamos a partir de la idea, para que nos sigan en lo que vamos a contar, que somos seres humanos, y estoy hablando de los niños, de los jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿no? Hombres y mujeres. Y bueno, aquí nosotros queremos plantear que es muy importante o entender que hemos perdido esta capacidad de observar, de entender qué está pasando en nuestro entorno. Y en este caso hablaremos de dos problemáticas en particular. Una, por un lado, el tema medioambiental, todo lo que conlleva deforestaciones de áreas urbanas, en áreas naturales, protegidas o no. Y por el otro, el tema del espacio público, que es un tema que hemos ido aprendiendo. La verdad es que no estábamos como muy informados. A partir de que empezamos a hacer uso de la bicicleta, es como empezamos a entender muchas cosas, ¿no? Al grado de, por ejemplo, decir, ahora entiendo por qué en algún momento se opusieron vecinos, o no me acuerdo en ese entonces quién, a que se hiciera segundos pisos del periférico, ¿no? Porque no resolvió el problema en el fondo. Y pues en ese momento no lo entendemos, y seguramente mucha gente así está, que no entiende por qué se oponen a construir un puente en los humedales de Xochimilco y pues nadie se mete. Entonces por eso es importante hablar de toda esta información, porque finalmente esta naturaleza, este espacio público es vital para todos y para todas. Si voy a la escuela tengo que ocupar la calle necesariamente, si voy a mi trabajo, la calle, si voy al mercado, la calle,
¿no? O sea, de pronto decimos, sí, es como muy habitual o muy, ¿cómo se dice?, común y no lo valoramos, pero en realidad es muy importante y ahorita lo iremos discutiendo, ojalá haya esa oportunidad. Entonces, estos espacios, el espacio público junto con el medio ambiente, tomándolos de manera integral, inciden en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, ¿no? Aquí en Zapotitlán, la verdad es que no sé cómo estén enfrentando los vecinos el ruido del metro, no sé, pues habría que preguntarlo. En Milpalta estamos teniendo ahorita un fenómeno de que hay salones de fiestas, ¿no? Y la gente, las personas ignoran que el tema de la contaminación sonora es serio, y es muy importante tenerlo en cuenta, pero bueno, ignoramos y pues decimos, lo damos por normal. Y esta calidad de vida de la que hablamos tiene que ser integral, o sea, entenderla de manera integral, porque por un lado está la calidad del agua potable. Ahora entiendo que muchas comunidades, por ejemplo, acabamos de hacer un viaje a Oaxaca y toda el agua que se consume es de garrafón. O sea, si quieres tomar agua tienes que comprar, no es de que abras tu grifo y puedas beberla. De ahí en Milpalta, afortunadamente, por lo menos nosotros bebemos de la llave. Toda la que usamos para higiene y para beber es de la llave, afortunadamente todavía. El tema del aire, ¿no? La mala calidad del aire, por ejemplo, justo antes de que empezaran las lluvias, no sé si lo vivieron, lo percibieron, es que hubo contingencias. Yo nunca había estado esa vez estaba en Coyoacán, la primera contingencia que hubo, y el ardor en la nariz. Y esto me preocupó mucho porque dije, bueno, del sol, si hace mucho me puedo cubrir debajo de una repisa o me meto a un lugar y ahí me quedo hasta que baje el sol, pero del aire no me puedo esconder, ¿no? Entonces, ahí hay un problema muy serio y todos y todas los que estamos aquí de una u otra manera estamos involucrados en ese problema. Somos parte, pues. Y lo que hablaban por ahí de la paz, ¿no? La dinámica social en la ciudad se equilibra, pero pues no sé qué tanto estemos cerca de que pasemos ese límite. Y bueno, pues eso por un lado. Ahora, ¿qué hace falta? Justamente, ¿no? O sea, esas son las problemáticas, ya varios señalaron las situaciones que vivimos, pero ahora, ¿qué hace falta? Bueno, creo que mucho de la ignorancia de la que hablaba en un principio, y no con un sentido despectivo, sino natural de que no nos interesan ciertos temas, tenemos que generar espacios donde sobre todo los niños, las niñas, crezcan con ese deseo de conocer, deseo de informarse. Porque a lo mejor nosotros, como adultos, pues ya no estamos como tan interesados y quizás sea muy difícil cambiarlo. Entonces tenemos que generar el diálogo y bueno, incidir en que el deseo de conocer, el deseo de entender lo que está pasando en el espacio donde vivo, pues se aliente, esté presente, porque si no, en realidad, de verdad, solo vamos a seguir haciendo foros o cada quien viviendo de manera individual allá afuera, y pues no va a cambiar nada. ¿Vale? Bueno, y ese entonces sería el gran reto, que se puedan sumar más gente. Es decir, todos los foros como el día de hoy, los que se hacen en Milpalta, en muchas comunidades comúnmente tienen poca afluencia de personas. Solo estamos siempre los que nos interesan y nos volvemos a encontrar en otro espacio y así sucesivamente. Y eso tiene que cambiar sí o sí si queremos realmente solucionar. Y bueno, para ir cerrando, ¿cuál fue el proyecto que nosotros, justamente porque teníamos que hacer algo, no solo estar mirando el problema, es decir, Milpalta, por ejemplo, para salir de su comunidad hacia Xochimilco, hacemos hoy día una hora y media, ¿no? Cuando antes podíamos hacer 20 minutos en carro público, en transporte público. Nos propusimos hacer justamente un proyecto que nos permitiera movernos como personas en bicicleta desde Milpalta hasta nuestras áreas de estudio. Muchos compañeros van a la zona de Coyoacán y pues desde Milpalta hasta Coyoacán en bicicleta, ¿no? Y de regreso. Y entonces el proyecto se llamó Transporte Alternativo en Bici de Milpalta. Primero fue la idea, pero un compañero dijo no, porque en realidad Tláhuac y Xochimilco se mueven también en bicicleta. Pues vamos a llamarlo Pueblos del Sur, o sea, la movilidad en bicicleta desde los pueblos del sur. Y qué bueno que se ofrece esa idea, esa opción, porque no solo éramos nosotros, sino todos los pueblos o alcaldías de esta zona, ¿no?
Entonces, pues ese fue nuestra propuesta, nuestro proyecto ya realizado, porque ya lo estamos llevando a cabo. Nos reunimos en un punto, ahorita por la lluvia se suspendió, pero nos reunimos en un punto y nos vamos juntos en compañía, 4 o 5 compañeros, y cada quien se va a su trabajo. ¿Hay resistencia? Sí. Hay quien dice, no, yo no voy a usar la bici porque sudo y yo cómo voy a llegar hacia al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de resistencias que hasta cierto punto pueden ser absurdas ante la crisis que estamos viviendo, pero bueno, ahí también habría que discutir. Y quisiera dejar una propuesta, antes de pasarle rápidamente el micrófono a la compañera, es que este conversatorio hubiera un segundo y un tercero, y que pudiera ser, si es Tláhuac, que se haga en Xochimilco y otro en Milpalta. Y la red ciclista pues deja esa posibilidad de apoyar a generar ese segundo o tercer conversatorio. Y la compañera Ana nos va a platicar de otros proyectos, un poco hablando de esta integralidad de la vida, es decir, no solo me subo a la bicicleta y resuelvo mi problema individual de movilidad, ¿no? Sino otros temas que hay que estar viendo de manera general. Bueno, hola, pues mi nombre es Nataniel, tengo 40 años. ¿Y por qué les comento mi edad? Se los comento porque ya hace muchos años, con mi papá y mi mamá, ya nos dábamos cuenta de la problemática que ya venía detrás de nosotros como pobladores de esta tierra. Y entonces, cuando yo tenía ya un poco más de conciencia, cuando era niña, tenía 8, 10 años tal vez, y mis padres empezaron a hacer un proyecto con niñas y niños que eran mi propia familia, que eran primos, vecinos, vecinas, y entonces dijeron, bueno, pues en 40 años, en 30 más, pues va a venir una problemática muy fuerte. Entonces nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a plantar árboles. Y empezamos a plantar árboles en las barrancas de nuestra comunidad, y ahora esos árboles pues tienen 30 años y están muy grandes y dan sombra a todos los que pasan cerca de esa calle. Y bueno, también algunos espacios cerca del bosque, que nos fuimos a forestar estos espacios, y que ahora vamos y disfrutamos de esos espacios verdes, de ese aire que nos comparten los árboles. Y bueno, también es bien importante, porque desde niña lo vi, que mis papás como adultos dijeron, pues es muy importante las niñas y los niños, porque desde ahí aprendemos. ¿Por qué ahora nuestros proyectos? Porque desde pequeños lo aprendimos. Y entonces ahora nosotros y nosotras trabajamos en un espacio, pues, como se dice, es un proyecto escolar, en el que invitamos a niñas y niños a estar en este lugar donde aprenden a convivir con su entorno, conocer también a los productores de cocol de la zona, cómo es que se produce un cocol, porque tienen hornos, y de dónde viene toda esa madera con la que calientan sus hornos, pues de nuestro bosque. Entonces ahí les enseñamos ese equilibrio que debe haber como ser humano con el entorno ambiental de nuestra comunidad. Y entonces a los pequeños los llevamos al bosque, van a conocer este espacio, van a ver los árboles que se han plantado cuando yo era niña, y entonces de ahí ellos también dicen, bueno, vamos a prender una fogata. ¿De dónde vas a agarrar la madera para prender tu fogata? Pues de un árbol. Entonces ellos plantan en cada actividad 1 o 2 árboles, y entonces de esa forma podemos pedir permiso a otro árbol que nos pueda compartir su madera para hacer nuestra fogata. Y entonces cuando vamos con el productor de cocoles, ¿y de dónde traes tu madera? Y entonces se hace todo un conversatorio con adultos y niños y niñas, que puede platicar, y les va enseñando esa manera de cómo vive nuestra comunidad, cómo es que nos organizamos en el pueblo para ser productores de barbacoa, productores ¿qué otra cosa? De nopales. Bueno, también ahí tenemos un problema con la producción de nopal, porque el nopal ahora está abarcando más territorio y el bosque cada vez va siendo más pequeño, y entonces muchos niños y niñas pues tienen a sus familias que se dedican al nopal. Entonces, aparte de que tienen sus tierras llenas de nopal, usan químicos para que sus nopaleras produzcan más. Y entonces todo eso es lo que se trabaja con las niñas y los niños, que veamos qué es lo que contiene un producto químico
y cómo es que se transforma en ese nopal que después vas, lo compras y lo consumes. Entonces, de esa manera trabajamos con ellos y tenemos sus propias plantaciones de las niñas y los niños, en donde ellos siembran su semilla de cilantro, de acelga, de pasote y su propia nopalera tienen en el espacio, y ellos van y cortan sus productos para hacer su ensalada. Entonces también de ahí vimos que no nada más, como dice el compañero Mac, no es nada más salir con tu bicicleta y decir, bueno, resolví mi situación de trasladarme de Milpa Alta a otro espacio. También una cuestión muy importante como ser humano es que a donde te traslades lleves tu jarro, por si te invitan un cafecito, por si te invitan un atolito o te da hambre, tu plato, y tus cucharas, siempre es muy importante, traer tus cucharitas. ¿Por qué es importante? Y así se lo explicamos a las niñas y a los niños, porque cuando tú sales, pues normalmente donde te venden, donde te comparten, pues siempre es un vaso de unicel, que es un desechable. Entonces, como ser humano, como las imágenes que nos presentó el compañero, cómo se van construyendo las casas y de arriba hacia abajo parecen basureros. ¿Han visto los rellenos sanitarios cómo se ven de arriba hacia abajo? Lo mismo acabo de ver en esas construcciones que se ven y que se van comiendo los cerros, las áreas verdes, y entonces debemos evitar eso, debemos andar trayendo nuestro vaso, nuestro plato, y también tener conciencia del buen comer, porque en el caso del espacio donde trabajamos con niñas y niños, composteamos todos los desechos, tanto de nosotras como de los animalitos que están en el espacio también, porque ellos comen su huevo, tienen sus gallinas, les dan de comer, su puerco, y obviamente todo esto viene porque después ese animal pues va a ser para consumo propio, y entonces debemos cuidar tanto nuestra salud alimenticia como la de los animales. Entonces todo este proyecto ya se está haciendo, desde el 2006 iniciamos todo este proyecto con niñas y niños, hemos venido trabajando, y pues todo esto de salir con nuestra bicicleta, evitar el transporte, evitar tener un auto en el que dices, pues solo yo voy, pues tampoco es muy sano, porque cuando tenemos el vehículo y vamos a la escuela, vamos a la universidad, a donde vayamos, oye vecino, tú también vas para allá, vámonos todos juntos, para aprovechar toda esa energía que mueve un vehículo nada más. También otra cuestión es que, por ejemplo, cuando viajamos y a donde nos paremos debemos llevar nuestro morral viajero, eso sí. El compañero comentaba que apenas tuvimos la oportunidad de ir a Oaxaca y ver ese contexto y hablar de estos pueblos que son pues nativos, que la gente ahí nacimos. Y cuando, desde mi experiencia, cuando me paré en el centro de Oaxaca y vi las calles limpias, sin perros, sin excremento en la calle, basureros muy ordenados, las calles súper pintadas, dices, bueno, y yo no vi ninguna persona oaxaqueña que dijeras, pues aquí va pasando un indígena oaxaqueño, puro extranjero, y eso es muy triste, porque eso le está pasando también a las comunidades como a nuestros pueblos. Yo de pronto me puse a pensar, ¿por qué la gente que puede viajar a esos espacios y los disfruta de una manera, por qué no venir, y me refiero a los políticos, por qué no venir y cuando hacen sus proyectos en las comunidades de la Ciudad de México, por qué no dicen, podemos hacer esto mismo aquí, donde todos podamos disfrutar de un espacio digno para todas las personas? Y realmente es muy triste, y todo lo que escuché con las compañeras, digo, es una lucha en contra de muchas cosas, pero hay que hacerlo, hay que cambiar desde una misma, desde enseñárselo a las niñas, a los niños, y realmente hacerlo, concientizarlo, saber que si yo salgo con mi morral viajero, en cualquier esquina me puedo comprar mi atolito y me llevo mi jarro y puedo volver a encontrar, no sé, alguien, ya se me terminó el agua y compárteme un poquito. Entonces son parte de estos proyectos, y cuando salimos hay que ir a visitar espacios, pero con la conciencia de que si este espacio está hermoso, pues yo quiero ver el mío y empezar. Con mis vecinos fuimos a ver igual Veracruz en una zona también
que la tienen muy limpia. Cuando yo regresé dije, ¿por qué no tener el callejón que pasa cerca de mi casa limpio? Empezamos a organizarnos con las vecinas, con los vecinos, y limpiamos el callejón porque ya era un basurero. Y yo no dudo que en muchas calles de por acá y de todas las zonas suceda lo mismo. Entonces, organizarnos entre nosotras, entre familia, así empezamos el cambio. Muchísimas gracias y pues ya en el conversatorio platicarnos. Muchas gracias. Con estas participaciones damos por terminada la primera mesa. Como pueden ver, pues hay muchas formas de ejercer esto que llamamos la autonomía, la autogestión. Va desde el ámbito normativo, que eso sería pues quizás lo más vinculado etimológicamente a la palabra autonomía, de dictarnos nuestras propias normas, nuestras propias formas de vida, de nuestras propias reglamentaciones. Y eso, pues están estos ejemplos de Totoltepec, que hicieron su estatuto de gobierno, que es como su constitución en chiquito para su pueblo. También en el pueblo de Santa Cruz, Atoyac, que es un pueblo que está en Benito Juárez, muy asediado por la urbanización, y hace no mucho tiempo hicieron su declaratoria como pueblo originario, y ahí también ponen una serie de reglas en materia de ordenamiento territorial, en materia de sus asambleas, de sus representantes. Esa es como esa autonomía dentro de este derecho propio que crean los pueblos, pero también están pues las otras experiencias que son de autogestión, de participar en la vida comunitaria, de recuperar los espacios, el territorio, los cerros, los bosques, los cuerpos de agua, desde los propios pueblos. Hay muchas experiencias en ese sentido. En los últimos años se han formado comisiones del agua en varios pueblos, en San Mateo Tlatelango, en San Lorenzo Acopilco tienen sus comisiones del agua, en Xochimilco hay 2 comisiones de agua, en San Lucas Xochimalca y en San Luis Tlaxcaltemalco. Son otras experiencias digamos, son autoridades representativas más o menos nuevas, pero ejercen esa vinculación con el Estado, pero a través de sus propias asambleas, de sus propias formas de ejercicio de autonomía, ¿no? Y también es importante la autogestión, lo que nos comentan en los temas de movilidad, en los temas de cuidado del medio ambiente, de la ecología, del territorio. Pues en ese sentido la invitación es que podamos seguir, como dijeron en la última participación, conociendo estas diversas formas, aprendiendo de lo que están haciendo otros pueblos. Seguramente se va a enriquecer el trabajo del pueblo propio, pueden acercarse después y platicar directamente con el compañero: oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué están haciendo para recuperar el cerro? Y se van a dar cuenta que hay muchas personas que están haciendo lo mismo, pero que precisamente el objetivo de este espacio es que se puedan afianzar esas redes, ¿no? Por ejemplo, aquí está la compañera Karina, que también está con el cerro de Zacatenco, y hacen también las caminatas. Entonces creo que es muy padre, muy interesante, muy bonito que podamos irnos conociendo como parte de un mismo territorio. O sea, que no solamente es nuestro pueblo en el que habitamos, sino que al final todos estamos en esta misma cuenca, en este mismo planeta Tierra. Y bueno, comentar nada más rápidamente, está pues obviamente la invitación a todos los que gusten sumarse a este frente de la Náhuac. Es una red, busca hacer esa integración entre las diversas organizaciones, entre las diversas fuerzas colectivas. Con el tema de calidad del aire estamos preparando algo para el siguiente año, ya lo dijeron especialistas hace una semana, que va a ser una mala calidad de aire extrema el siguiente año por las condiciones de la crisis climática, y estamos preparando algo a nivel Ciudad de México para interceder en ese tema antes de que empiece la temporada de ozono, que le llaman, que es cuando se generan las islas de calor y estamos más en riesgo todos, ¿no? Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario muy breve para que podamos hacer un pequeño receso. Ahorita vamos un poquito tardados de tiempo con la última mesa, que es la identidad y cultura. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario breve, y ya hacemos un ligerísimo descanso y luego ya regresamos a la última mesa, y la invitación es que se queden. Yo creo que estaremos terminando como 2:30, 3, porque hay comida para que
que nos echemos un taco y sigamos platicando, ¿no? Aquí entre los asistentes. Entonces, sí, si quieren, le hacemos así como van por allá. Bueno, primero agradezco a los presentes su tiempo. Pido disculpas, como nos comenté, hoy es una compañera y nos gusta celebrar la vida. Y nos gusta celebrarla con los que estamos y allá están los compas y tengo que ir. Bueno, es una compa de 50 años de compa. Eso está cabrón el asunto. Entonces tengo que ir. Una oferta, perdón, soy pre-tecnológico y pre-computadora y pre-internet. Y mi pueblo, con todo que mis camaradas de jóvenes también son pre-internet. Usan el celular solo para jugar y para la escuela. Impreso sale mejor. Hay una cosa que planteamos nosotros en la cuarta asamblea de la NAVI, cuando nos estaban pidiendo que firmáramos un desplegado, le decíamos, espérate, no podemos firmar si no lo hemos discutido con nuestra comunidad. O sea, nosotros somos delegados, no dirigentes. O sea, primero discutimos, le llevamos lo discutido y que la comunidad discuta, porque entonces sale más chico del asunto. Entonces, si es posible que nos transmitan esto, yo les paso como quedé mi texto texto, y soy editor. Les regalo la edición, ustedes pagan la impresión, yo no me meto en eso. Pero no solamente soy bueno, soy muy bueno y muy rápido. Entonces, si lo hacen, ponemos en contacto con Elvia de Semillas de Capan o directamente con San Andrés. Discúlpenme. Muchísimas gracias, agradecemos ese apoyo. Acá estaba, mira, acá estamos. Buenas tardes. Qué gusto me da estar aquí en esta reunión. Voy a recordar un pensamiento de una compañera que muy estimada en el frente, Carmen Chavarría, que es vecina de aquí mismo. Dice: los pueblos originarios no somos un capricho, somos la razón de la existencia de esta cuenca de la Náhuatl. Me da mucho gusto el día de hoy porque pensaba que en Iztapalapa no había gente luchadora, ¿no? Sin embargo, cada día me doy cuenta que sí le existe y que afortunadamente a través de esto voy a ponerme en contacto y procurar trabajar un poco más. Eso es todo. Ok, gracias. Igual agradecer pues, a mis compañeros ahí en el panel, a todos. Igual rápido una observación, ¿no? O sea, por ejemplo en este último de cómo construir una autonomía, pues vemos que es bien complicado porque nosotros tenemos la libertad, ¿no? Es como, bueno, con nosotros cuando íbamos ahí al CCH y nos decían, ustedes tienen la libertad, salen y entran cuando quieran, ¿no? Pero ¿qué hacen con ellos? La mayoría les gana el desmadre y no hacemos nada, ¿no? Eso es complicado porque también entre compañeros nos pasa eso, ¿no? Nos pasa eso, necesitamos tener bien claro nuestras bases, tenemos tener bien claro nuestros objetivos y demás cuestiones, pero bueno, ya no da tiempo para hablar de eso. Otro punto es sobre el ciclismo, ¿no? Igual yo también vine en la bici para allá, o me gusta viajar con la bicicleta, igual otros compañeros que ahí hacemos bicimáquinas o hacemos cargos, compas que hacen bicis altas, o sea, ese tema de la bicicleta también es muy bonito porque mediante la bicicleta uno va conociendo el territorio de otra manera, ¿no? Nos hemos metido aquí a estos lugares y está peligroso, es muy complicado hablar del tema de las dos mineras que controlan aquí, Sierra de Santa Catarina, pero bueno, con la bicicleta es algo muy distinto, aparte de que uno va conociendo mejor su ciudad y va haciendo contacto con la población y va realmente pues de a pie, ¿no? No va uno en carro, uno va en otra forma, aparte de nuestra salud mental y física, que eso involucra el uso de la bicicleta y las movilidades y otras cuestiones, ¿no? Y bueno, ya cerrando, también invitarlos también mañana después de la caminata, en mesa otros compañeros van a hablar de esos temas en el segundo encuentro ciclista que se va a realizar ahí en el evento Multitue, que hay muchas cuestiones de las que podemos hablar, pero bueno, ya eso sería como intervención. Gracias. Acá adelante está el presidente. Rapidísimo, a mí me parece que se tocaron puntos muy importantes en las otras mesas. Yo no conocía esta organización y me parece muy importante porque parece ser que para los pueblos, o como lo percibe la autoridad, es que todos los pueblos originarios están con todas las reformas y con todas las cosas que están sucediendo.
Y sí me parece, bueno, tuve la ocurrencia de ir la semana pasada a la clausura de la Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo, y bueno, pues efectivamente estaba ahí Neri, la que quedó ahorita al frente de la CEPI, ¿verdad? Y sí, de repente ella dice que representa a los pueblos originarios de Oaxaca, pero también representa a los de la ciudad, y básicamente sus acciones pues, van a consistir en hacer su fiesta de las culturas indígenas, la del Zócalo, donde hay una mayor representación indígena, o parece ser que los indígenas todos somos de Oaxaca, y si no estamos vestidos o atuendados no somos, y esto va en relación a que bueno, cuando vino Clara Brugada, las mujeres indígenas me dijeron, oye, tú que estás en Cahueque, en nuestra representación, pero te vistes de indígena, o sea, te pones tu falda, te pones tu blusa blanca con florecitas, te haces una trenza y le das un collar de flores a Clara Brugada. Entonces dije, bueno, para empezar, pues yo quisiera tener cara de indígena, pero yo tengo cara de afrodescendiente, ¿verdad? Entonces, eso no me va a salir. Segunda, yo me siento que no voy a tener que llevar un disfraz. Entonces, para la autoridad, el indígena es el que está como atuendado, como disfrazado, como que habla una lengua, y me parece que eso es muy importante porque también hay que entender cómo nos vemos o cómo se ven los indígenas a sí mismos en los pueblos originarios, y para ellos el hecho de que les digas indígena a veces es como un término como discriminatorio y que de alguna forma sí es discriminatorio. ¿Por qué? Porque se asocia con la situación de la pobreza y de la marginación, y entonces muchas veces ellos dicen, ¿tú eres indígena? Y dicen, no, yo no soy indígena. Después dicen, soy originario, ¿no? O lo razonan y dicen, no, sí soy, pero como que sí en algún momento sí es un término que en algún momento se les adjudicó de una forma como discriminatoria y marginatoria. Y bueno, no sé si existe la palabra marginatoria. Y bueno, también me voy al tema del metro, cuando se cayó la línea 12, cuando hablaban de los pueblos, de las personas de Tláhuac, decían los más pobres, los más desheredados, o sea, decían, ¿cómo? Si también en Tláhuac hay médicos, hay gentes con profesiones, hay gente que tiene varo, ¿por qué siempre cuando se habla de los pueblos originarios se habla de gente pobre, ¿no? Entonces, pienso que sí existe una necesidad de quitarse estos términos, de luchar contra estas formas como paternalistas que dentro sí llevan mucha violencia, y que también nos mencionaban, también nos echan como a pelear, ¿no? Entonces hay rivalidades en los pueblos del Tláhuac que a mí me encantan porque son como identitarias, como bonitas, ¿no? Cuando dicen, ay, los de Tulyehualco son chiquiteros, ¿no? Los de Tlaltenco son burros, ¿no? Los de Tláhuac son los carpitas, pero es una forma como que ellos se identificaban, pero era como cariñosona, no necesariamente como una rivalidad. Cuando se hablan del carnaval de Tlaltenco y del carnaval de Tláhuac, de Zapotitlán, hay esta cosa, ¿no? De ver quién es más poderoso en la cuestión de dinero, ¿no? Vienen los decían los de Chimalhuacán, vienen los de Tláhuac a comprar el traje de charro y se llevan garras, vienen los de Tlaltenco y regatean, y Zapotitlán lo que cueste, ¿no? Entonces hay cosas que sí, no necesariamente implican como una pelea, son como estas cosas de identidad que son como divertidas, pero ya que la autoridad lo quiera utilizar, eso sí es muy molesto y eso es muy violento, ¿no? Y el poner al presidente un collar de panes, el querer dar un bastón de mando, ese tipo de cosas a mí me parecen unas payasadas que al final, pues bueno, yo sí las entiendo, no sé si todos estén de acuerdo conmigo, pero a veces siento que son payasadas que no son necesarias para querer comprender y aceptar al otro, ¿no? No todos los indígenas o los pueblos originarios son iguales, como menciona la compañera que viene de la universidad, ¿no? Todos son diferentes, todos tienen sus identidades, y no se vale que de repente quieran como identificar y tipificar a todos igual, como darles una etiqueta, ¿no? Y pienso que finalmente sí es muy importante, a pesar de todo, que existan acciones afirmativas como los libros de texto donde ya se habla de la milpa, donde se habla del tequio, donde se habla de estas cosas, porque también sucede que los descendientes en los pueblos originarios, las nuevas generaciones ya no lo entienden, ya perdieron contacto con la tierra, precisamente por eso ese librito, porque finalmente hay una nueva generación, una brecha generacional que ya no entiende su mismo territorio, que ya no va a sembrar, que ya se aburre de escuchar al abuelito que platica, ¿no? O van a la feria y ven ahí el arado y ven las cosas y dicen, ¿qué es, O sea, ya no existe esto, ¿no?
Entonces, bueno, ya me callo, pero yo pienso que realmente hay puntos que se tocaron en estas mesas que a mí, como no conocedora del grupo que estoy llegando a esa organización, me gustaron mucho, me sorprenden y pienso que es muy importante seguir insistiendo en ellas, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues yo quisiera hacer un reconocimiento para todos los que estamos aquí, que nos estamos dando la oportunidad. Sé que ustedes ahora sí que nos han compartido las diversas problemáticas que tienen en sus comunidades, pero también es reflexionar de todo lo que podemos hacer. Sí, que hay una gran diversidad. A mí realmente me gusta que estén muchos jóvenes que nos compartan, que nos contaminen de sus proyectos. La verdad, les reconozco mucho, desgraciadamente aquí en Zapotitlán no hemos podido incorporar a los jóvenes. Somos un grupo de lucha y sé que también compartir con ustedes, con otros pueblos, todas las problemáticas que estamos viviendo, sé que vamos a salir adelante. Y es ir compartiendo, ir sumando ideas, esfuerzos, propuestas. Nadie es perfecto, Nadie es perfecto. Todos tenemos ideas, hay que sacarla mejor, ¿sí? Ese es realmente muy elemental, ¿verdad? Para todo. Yo les agradezco que nos demos la oportunidad de aprender, porque estamos aprendiendo y podemos hacer muchas cosas, la reforestación, los techos de limpieza, todo lo que queramos. A lo mejor para muchas personas son mínimos, es nada, ¿sí? Pero por algo se empieza, ¿no? Y esa es una gran verdad para todos los que están luchando. Sé que hay muchos problemas y no es ir en contra de la autoridad. Sabemos que tenemos que saber llegar, pero con construcciones que tenemos que basarlas precisamente en nuestra ley de pueblos y barrios originarios. Aquí nosotros tenemos bien limitado nuestro territorio, pero ahorita que estamos en esta lucha, nuestro territorio es mucho más grande porque viene desde Walmart y nos está limitando nuestro territorio, que es nada más el arco para acá, y no. Nosotros estamos trabajando precisamente por el reconocimiento de todo nuestro territorio, ¿sí? Tenemos muchas problemáticas, pero compartirlas con ustedes, pues yo creo que vamos a ir avanzando más. Gracias por estar aquí, compañeros, y bienvenidos. Yo nada más quiero compartir con ustedes la experiencia que nos ha dado la historia, la crónica. Hablando de las violencias, también entre nosotros existen violencias. Y quiero recordarles un pasaje histórico de la época prehispánica. Allá por los años 1438, 1433 más o menos, cuando la Triple Alianza destruye lo que era el dominio de Paneca, más o menos quiero señalarles que hay una violencia entre nosotros mismos, porque Ixcuá, que fue el que encabezó ese dominio, después vieron los mexicas aztecas, los aztecas mexicas, mandó a destruir los archivos históricos de su pasado, por una sola cuestión, porque se avergonzaba él y Tlacaelel, se avergonzaban de su pasado chichimeca. Y esas son estimaciones de las que habló la compañera y que todos los que hablaron, precisamente también nosotros debemos de buscar nuestra propia identidad. No debemos dejar que nos estigmaticen. No es necesario que hablemos náhuatl, no es necesario que nos vistamos
como se vestían en el pasado. También nosotros nos desarrollamos, también nosotros avanzamos. Y por lo tanto, yo los invito a que tomemos la bandera de la autonomía y de la autodeterminación, pero también resplandecemos nuestra identidad. Es lo que debemos hacer ahora. Gracias. Buenas tardes, yo soy de Santiago Zapotlán, bienvenidos. Yo ahorita la problemática que estoy viendo es que nosotros tenemos sembradíos aquí en la Sierra de Santa Catarina y que creo que ya viene el gobierno, no sé si para despojarnos, ha habido juntas aquí en un predio de Zapotlán y me está preocupando porque ahí sembramos calabaza, sembramos flor de cempasúchil, ahorita ya viene noviembre, pero ellos ya tienen planes para nuestros terrenos. Y aquí en Zapotlán inicia la Sierra de Santa Catarina. Es más, a nosotros nos los expropió Carlos Salinas de Gortari. Un tiempo no nos cobraron premio, ahorita ya no nos están cobrando. No sé, la verdad estoy confundida, pero si van a querer pleito por quitarnos los plantíos y nuestros terrenos, enfrente está en Zapotlán. Ellos están en albercas, centro de salud, y a mi pueblo lo tienen abandonado, ¿no? Es por eso que también estamos luchando en ese aspecto de que nos tomen en cuenta como pueblo originario. Y sí me siento, pues, enojada, porque no sé qué vayan a hacer con nuestros plantíos, nuestro territorio, ¿no? Porque ya viene, no han dicho a ciencia cierta qué se va a hacer, pero de que ya hay pláticas y ya lo mencionaron que las calabacitas, así se llaman, ya tienen planeado hacer algo, ¿no? Entonces esa es mi enojo y mi angustia, perdón que se las comente, pero no nos vamos a dejar, vamos a luchar y si ellos quieren batalla van a tener. Ya una vez, hace como 15 años, nos las trataron de quitar. Pues el pueblo se unió y nos quitaron. Ahorita la verdad sería mentirles saber qué planes tienen para nuestra Sierra de Santa Catarina. Nuestros años ya se están acabando.